Muy buenas tardes. Una vez más estamos en esta cita que tenemos diario para tener una meditación más sobre la palabra de nuestro Dios. En este día estaremos meditando sobre la sexta palabra que Jesús pronunció en la cruz del Calvario. Y esa se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 30, donde dice: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Esto tiene mucho significado porque la palabra consumado quiere decir que estaba cumpliéndose la promesa que nuestro Dios le había hecho al ser humano desde el principio de la creación. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios hizo una promesa de poner enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y decía: la simiente tuya le va a herir en el calcañar, pero la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza. Y ahora estamos observando el cumplimiento de esa promesa que Dios había hecho. No era para siempre la separación de Dios con el hombre ni del hombre con Dios, sino que había una promesa, una esperanza. Por eso el día de hoy que estamos meditando en esta palabra, le hemos denominado palabra de triunfo. Triunfo sobre Satanás, triunfo sobre el pecado, triunfo sobre la muerte, triunfo en su totalidad. Por eso dice: consumado es. Aquí nosotros podemos observar que Jesús nada hizo a medias, todo lo completó. Tuvo la oportunidad de no ir a la cruz del Calvario cuando sus discípulos le decían: Señor, ¿para qué vas? ¿Te van a matar? ¿No vale la pena? Él siempre expresaba que tenía un propósito y una meta que hacer, y ese propósito era venir a salvar a los que se habían perdido. El propósito de Jesús para ir hasta la cruz del Calvario era pagar por el pecado de todos nosotros, y podían haberlo desanimado para que llegara. Él, sin necesidad de ir a la cruz, podía haber perdonado nuestros pecados a cada uno de nosotros sin sacrificio, pero Jesús dijo: yo he venido no para quitar la ley, sino para cumplirla. Y la ley establecía que todo el alma que pecare, esa moriría, y había que morir, no había otra solución. La solución para el pecado del ser humano era el sacrificio de un cordero perfecto. Como dijo Juan el Bautista: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente Jesús tuvo la calidad y la cualidad para llegar hasta la cruz del Calvario, para cumplir esa petición, esa necesidad de la ley, que había que pagar por el pecado de todos los seres humanos. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 2, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Observemos, Él vino a cumplir esta situación. Él vino a pagar por nosotros, por esos pecados que habíamos cometido. Había un acta de decretos, dice la Escritura. Esto es donde están escritos todos nuestros pecados. Un documento donde hay un registro de todo lo que hemos hecho. Jesús ha venido a pagar por esa deuda. Una deuda que teníamos con Dios. Una deuda que realmente no teníamos posibilidad de pagarla de ninguna manera. No la podemos pagar esa deuda ni con sacrificios, ni con ofrendas, ni con portarnos bien. De ninguna manera se podía pagar esa deuda, solamente con la muerte. Y Jesús ahora estaba en la cruz del Calvario, quitando de en medio esa acta que había entre nosotros, y dice la Escritura, clavándola en la cruz. Ahí fueron clavados tus pecados y los míos con Jesús. Jesús
Despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente. Despojó a Satanás. Nos muestra que Él es capaz de vencer a Satanás, de vencer el pecado. Y también nosotros tenemos que aprender que por nosotros mismos, nosotros no podemos triunfar. No podemos tener la victoria si no es teniendo a Cristo en nuestro corazón. Carne somos, tenemos problemas por la tentación y muchas veces caemos porque la tentación es una realidad. Pero Jesús ya pagó por nosotros en la cruz del Calvario por estos pecados que hemos cometido. La Biblia nos enseña en todo su contexto que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, han sido perdonados nuestros pecados pasados, presentes y futuros. De tal manera de que mientras vivamos, nosotros necesitamos abrigarnos a ese sacrificio de Jesús en la cruz para que nuestros pecados sean perdonados. Consumado es, terminado es, no hay nada más que hacer. No podemos nosotros pagar por nuestros pecados haciendo liturgias, haciendo sacrificios, mandas, ofrendando. De ninguna manera podemos pagar. Consumado es. Aunque algunas personas intentan agregarle al plan de salvación condiciones para llegar a la salvación y que nuestros pecados sean perdonados. Una de esas condiciones, algunas personas dicen que hay que bautizarse para que nuestros pecados sean perdonados. Eso es mentira. Nosotros no necesitamos bautizarnos para que nuestros pecados sean perdonados. Nos bautizamos como un paso de obediencia porque nuestros pecados ya han sido perdonados. El agua no limpia pecados. Si el bautismo limpiara los pecados, no había necesidad de que Jesús viniera a morir en la cruz del Calvario. No había necesidad de todo eso. Pero nada puede hacer que nuestros pecados sean limpiados, sean perdonados, sino solamente Cristo Jesús en la cruz del Calvario. De tal manera, cuando tú y yo conocemos a Jesús y lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador, debemos de tener la seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados porque así el Señor Jesús lo ha expresado. Así lo demostró en la cruz del Calvario. Venció a Satanás, venció la muerte con poder en resurrección. Ya en unos días más tendremos meditaciones sobre la resurrección de Jesús. Pero vamos a hacer énfasis. Jesús fue para pagar la deuda nuestra que era necesaria porque era establecido por la ley de Dios. Y la ley se tenía que cumplir. Tenemos que morir. Alguien tenía que morir. Ninguno de nosotros podíamos tener la calidad para pagar por nuestros pecados de ninguna manera. Pero gracias a nuestro buen Dios, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a los romanos, en su carta a los romanos, y les dice, en Romanos 5, del 6 al 8, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos, murió por ti y por mí. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Consumado es. Palabra de triunfo, palabra de victoria, palabra de seguridad, palabra que sella el plan de salvación de Jesús para nuestras vidas. Esa es la firma última de este documento donde se establece que nuestros pecados son perdonados porque hemos recibido a Jesús en nuestro corazón como único y suficiente Salvador. Esta acta de decretos que fue clavada en la cruz del Calvario es lo único que Dios acepta para perdonar nuestros pecados. Esta acta fue firmada con sangre. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario nos libra de todo pecado, nos limpia de todo pecado y nos lleva a ser mejores personas. Consumado es. Entiéndelo. No tienes nada más que hacer que solamente venir a Cristo, venir y aceptar su sacrificio
venir a Cristo y recibirlo en tu corazón para que Él venga y transforme tu vida y tú puedas realmente ser una persona victoriosa. Porque Jesús nos garantiza la victoria. Cuando Cristo vive en nosotros, nosotros ya no somos más esclavos del pecado, sino ahora Cristo es el que reina en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo dice, vivo ya no yo, mas Cristo vive en mí. Y qué bendición es que Cristo viva en mí, porque esto me hace ser vencedor. Y día a día nosotros tenemos que pedirle perdón a nuestro Dios por nuestros pecados y tenemos que reconocer que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario no fue nada fácil, no fue nada barato, no fue nada sencillo, sino fue una muerte muy cruel, muy cruenta, muy difícil, pero Jesús ya pagó por ti y por mí. Si tú estás escuchando este mensaje, estás viendo este video y no has hecho una decisión de entregarle tu vida a Jesús, déjame decirte que lo primero que tienes que hacer es reconocer que eres pecador y que necesitas salir de ese estado de separación con Dios, porque la Biblia enseña que el pecado es lo que nos separa de Dios. Cuando tú reconoces que eres pecador, el Espíritu Santo te mueve a reconocer que eres pecador y también vienes al arrepentimiento. Arrepentirse es querer no seguir haciendo las cosas que estamos haciendo. Arrepentirse es desear ser mejores, pero por más que nos arrepintamos, si nosotros no somos capaces de pedirle perdón a Dios, no podemos tener el perdón de Dios. El perdón no es automático. Jesús no viene a tu corazón automático. Tú tienes que expresar a Dios que eres pecador, que estás arrepentido y pedirle perdón. Perdón por tus pecados y reconocer que Cristo ya murió en la cruz del Calvario y que tú te abrigas a esa redención de Jesús, a esa acta de decretos que fue clavada en la cruz y a esa voz de triunfo de consumado es. Y entonces tú recibes a Cristo en tu corazón, lo recibes como tu único y suficiente Salvador. Dice la Biblia que cuando eso sucede, tú vienes a ser una nueva criatura. Y como nueva criatura, eres una persona que ahora vas a ser un vencedor. El pecado no te volverá a derrotar jamás. Tú vas a estar batallando con el pecado, pero la victoria es tuya. Jesús te la garantiza, porque Él ya pagó por ti y por mí. Yo te invito en esta tarde que reflexiones. Si no has entregado realmente tu vida a Jesús, es el tiempo. No tienes nada más que hacer, solamente decirle, Dios, yo reconozco que soy pecador, estoy arrepentido de todas las cosas que he hecho, estoy arrepentido de cómo te he desobedecido. Por favor, Dios, perdona mis pecados. Y yo recibo el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y abro mi corazón y recibo a Jesús como mi único, suficiente Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Dios, porque ahora soy tu hijo y ahora el pecado no me esclavizará y yo seré victorioso para un encuentro personal con Cristo en la vida eterna. Que Dios les bendiga, buenas tardes y nos veremos primero Dios mañana.